Hola Géminis, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo este mensaje aquí para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información y gracias porque al vernos apoya nuestro refugio animal. Tenemos la carta del 3 de espadas, el 4 de oros, el 5 de oros y el 7 de copas. Santo Dios. Bueno, voy a pedir un consejo al oráculo de una vez para ti. Un arcángel de justicia, qué bueno. Vale. Bueno, el arcángel Metatrón es nuestro arcángel protector para estos días en el canal y nos dice, enfócate en el momento presente. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Mira qué mensaje tan bonito e importante el que te entregan el día de hoy, porque te hablan acerca de Géminis, lo que pasó pasó y el futuro, ten confianza que lo mejor está por venir. ¿Sí? Entonces, a enfocarnos neta y exclusivamente en el momento presente. Ya lo que haya pasado antes, pues que haya pasado y ya está. ¿Sí? Entonces, para que lo tengas muy en cuenta. Bueno, mi querido Géminis, un poquito preocupada por esta lectura, no preocupada porque algo malo te vaya a pasar, más bien estoy preocupada porque cuánta gente queriendo hacerte daño, sí, en el plano económico y en el plano emocional. Ya te voy a explicar por qué. Bueno, yo veo que tú eres una persona que cuando se enamora o cuando quiere ser un buen amigo o quiere ayudar de corazón, tú siempre estás ahí. Sin embargo, yo aquí puedo observar personas que han abusado de esa nobleza que surge de ti cuando tú extiendes una mano. Así que lo primero es decirte que te des cuenta de cuáles personas te han dejado solo o sola en el momento en el que tú los has ayudado. Yo creo que hay situaciones al respecto de esto o pensamientos que te están doliendo demasiado, ¿sí? Que te duelen muchísimo por el simple hecho de que ayudaste, diste, pero no te pagaron igual. Entonces, la primera carta que sale aquí es una carta que tiene que ver mucho con como la ausencia de paz en tu corazón a raíz de todo lo que te está doliendo porque otros te hicieron. Casi que ese dolor es tan grande que yo te envío un abrazo porque siento que te han fallado y que tu vida está en crisis en todas las áreas. Sí, y obviamente eso pues le pasa factura a tu salud mental, a todo lo que tú estés intentando como hacer porque tu energía está muy bajita y entonces cuando uno está así, como que trata de surgir, trata de salir adelante, trata de sacar adelante sus proyectos, pero las cosas no se dan. Y tiene que ver mucho con eso de cómo uno está vibrando. Entonces, claro, tú estás vibrando súper bajito y tratas de mejorar tu economía, tratas de que tus relaciones funcionen, pero con tanta carga emocional tan bajita y tan densa, pues no, como que no surges. Es como estar tratando de correr en un fango, en un lodo, en un pantano, ¿vale? Puede ser que tú te hayas metido en algún tipo de deuda y ahorita esté como bien difícil pagarlo. Si todavía no lo has hecho, por favor no te vayas a endeudar, Géminis. O sea, ojo porque siento que si tomas un crédito, esa cuestión podría salirse totalmente de las manos o volverse algo caótico después y ya hay suficientes problemas en tu vida. O sea, creo que
Si yo lo veo así, estás viviendo como la noche oscura del alma. Y sumarle una deuda o un problema económico más, pues de que estaría bien complejo, ¿sí? No sería como lo más adecuado, sino que todo lo contrario, estaríamos como cayendo en una espiral sin salida, ¿sí? Por otro lado, si tú estás como sospechando algún tipo de infidelidad, si tú estás en pareja, yo trataría como de ahondar un poquito más, porque puede ser que lo que nos estén diciendo realmente sean mentiras, ¿sí? Y hay que analizar, porque también puede ser que estés rodeado de alguien que sospeche que tú le eres infiel, pero porque el ladrón juzga por su condición, ¿sí me entiendes? O sea, alguien que te está engañando o te ha engañado va a querer como insinuar de que aquí el mentiroso, la mentirosa, el infiel y la desleal eres tú, cuando yo sé que no es así. Entonces aquí hay un tema donde siento que alguien te quiere espejear algún tipo de responsabilidad o culpa. Sí, porque obvio, claro, es más fácil desviar la atención hacia ti, es más fácil desviar como si toda esa atención hacia que tú eres la persona que se ha equivocado, en vez de como que ese personaje tratar de resarcir el error que ha cometido contigo, ¿verdad? Así que, pues, Géminis, trata de alejarte de esta persona. O sea, yo siento que hay alguien que te falló y que tú vas a estar teniendo como esa confrontación estos próximos días, pero que ese personaje a la larga va a terminar como echándote la culpa. Entonces, cuando eso pase, tú te vas a acordar de esta lectura y tú vas a decir, o si es que esto ya pasó, tú te vas a acordar y de que no, de que las cosas no son así, de que tú has hecho las cosas súper bien. Mira que acá hay un arcángel de justicia. Entonces, todo esto que ha pasado aquí, toda esta situación difícil, pronto se va a equilibrar y quien te hizo daño va a pagar las consecuencias. Quien te ayudó también va a recibir unas buenas consecuencias, un buen dharma, un buen karma. Entonces la gente va a empezar a cosechar muy rápidamente, aparte que, o sea, vas a entrar en un nuevo año solar o estás entrando ya prácticamente. Estás cerrando una etapa y iniciando otra. Entonces, pienso que este nuevo año que viene para ti es un año que viene muy cargado de justicia. Sí, es un año que viene muy cargado como de que vuelvas como a ese equilibrio, a ese centro, que salgas como de esas polaridades, porque siento que este último año has estado como o muy bien o muy mal, pero todo ha sido como una montaña rusa para ti, por lo que puedo ver en estas cartas, tanto en lo económico como en lo emocional. Entonces ya es como justo de que te empiecen a pasar cosas buenas, Géminis. Números que para ti sean señales. Tenemos al 34, al 13 y el signo de Géminis, el 29, el 12 y el signo de Tauro, ¿ok? Y destacarían, mira que los signos de tierra como Tauro, Capricornio, Virgo, los signos de agua, en especial Cáncer, y de los de aire también agregaría Acuario, destacan bastante para ti. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas ultra mega presente. Esta ha sido tu lectura. Suscríbete, déjame un like, un comentario. Te quiero mucho y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual.
Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.